Cuidé a mi sobrina durante el fin de semana y mi cuñada me está demandando por poner en peligro a una menor. Un notificador judicial me entregó los papeles un viernes por la tarde, mientras metía las compras en mi carro afuera de Whole Foods. Su nombre estaba estampado en documentos oficiales del tribunal. Melanie Reeves contra Catherine Green con mi sobrina de 5 años. Sophie, listada como la menor en el centro de una demanda que exigía $2.3 millones en daños por negligencia, poner en peligro a una menor y daño moral intencional. Leí la demanda 3 veces de pie en el estacionamiento, mientras mis verduras congeladas se descongelaban con el calor del verano, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Según la demanda, yo había permitido que Sophie sufriera lesiones graves durante una visita de fin de semana hacía 2 meses, no había buscado atención médica adecuada, había puesto en peligro su bienestar físico y emocional, y le había causado un trauma duradero que requería terapia y atención médica extensivas. Las acusaciones eran detalladas y aterradoras, también eran completamente inventadas. Yo había cuidado a Sophie un solo fin de semana de mayo, mientras mi hermano Nathan y su esposa Melanie asistían a una conferencia médica en Chicago. Sophie había estado perfectamente bien cuando la recogieron el domingo por la noche. Pasamos el fin de semana horneando galletas, viendo películas animadas y jugando en mi patio trasero. Se fue de mi casa feliz y sana. Ahora Melanie afirmaba que casi había matado a su hija, y la documentación adjunta a la demanda sugería que tenía pruebas para demostrarlo. Llevaba 8 años trabajando como enfermera pediátrica, especializándome en cuidados de emergencia en el hospital infantil del centro. Toda mi carrera se había centrado en proteger a los niños, tratar sus heridas y abogar por su seguridad. La idea de que yo pudiera poner en peligro a mi propia sobrina era absurda. Nathan y yo siempre habíamos sido cercanos. Hablábamos varias veces a la semana y celebrábamos los días festivos juntos. Cuando él se casó con Melanie hacía 3 años, la recibí en nuestra familia con entusiasmo. Era representante de ventas farmacéuticas, refinada y ambiciosa, con una calidez que parecía genuina durante las reuniones familiares. Sophie nació a los 2 años de su matrimonio, una niñita preciosa con los rizos oscuros de Nathan y los ojos verdes de Melanie. Yo estuve presente en el hospital cuando nació Sophie, una de las primeras personas en cargarla. Desde entonces la había cuidado con regularidad, construyendo una relación con mi sobrina que me parecía especial e importante. Cuando Nathan me llamó a principios de mayo para preguntarme si podía cuidar a Sophie durante el fin de semana, mientras él y Melanie asistían a una conferencia, acepté de inmediato sin dudarlo. Era un evento de la industria farmacéutica donde Melanie iba a recibir un premio por su desempeño en ventas. Nathan, que trabajaba como administrador de hospital, la acompañaba. Se irían desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde, menos de 48 horas. Sophie estaba emocionada por la pijamada, empacando sus peluches favoritos y su pijama de princesa. Ese viernes por la noche, cuando dejaron a Sophie, todo parecía normal. Melanie me dio instrucciones detalladas sobre las rutinas para dormir, las preferencias alimenticias y los contactos de emergencia. Parecía un poco tensa, pero lo atribuía al estrés del trabajo y a la ansiedad de viajar. Nathan abrazó a Sophie para despedirse y me agradeció por cuidarla. Se fueron alrededor de las 6 p.m. y Sophie y yo pedimos pizza para cenar. Jugamos a juegos de mesa, vimos Frozen probablemente por 100ª vez en su corta vida, y se fue a la cama sobre las 8:30 sin ningún problema. El sábado por la mañana, hicimos hot cakes con forma de animales usando cortadores de galletas. Pasamos la tarde en mi patio trasero, donde Sophie jugó en los columpios mientras yo quitaba la maleza de mis jardineras. Se raspó un poco la rodilla cuando se tropezó corriendo hacia la casa para buscar un snack. Una abrasión menor que limpié con agua y jabón antes de ponerle un curita. Lloró quizá unos 30 segundos antes de distraerse con la idea de comer helado. Esa noche horneamos galletas con chispas de chocolate y las decoramos con betún. A Sophie se le quedó betún en el pelo y nos reímos mientras la ayudaba a lavárselo durante la hora del baño. El domingo por la mañana, fuimos al mercado de productores del centro, donde Sophie escogió fresas frescas y me convenció de que le comprara una corona de flores. Regresamos a casa para almorzar y jugó con muñecas en mi sala, mientras yo preparaba sándwiches de queso a la parrilla. Cuando Nathan y Melanie llegaron el domingo a las 3 p.m., Sophie corrió a abrazarlos, hablando emocionada sobre nuestras aventuras del fin de semana. Melanie parecía distraída, revisando su celular repetidamente, mientras Nathan subía las cosas de Sophie a su carro. Le mencioné el pequeño raspón en la rodilla del sábado, mostrándole a Melanie el pequeño curita. Apenas lo miró, diciendo que a los niños les pasan esas cosas todo el tiempo. Me dieron las gracias y se fueron. Me sentí bien con el fin de semana, pensando que nos habíamos divertido y que todo había salido bien. Durante las siguientes semanas, noté que Nathan respondía menos a mis mensajes y llamadas. Cuando le propuse ir a comer el siguiente fin de semana, dijo que estaban ocupados. Cuando le pregunté si podíamos vernos para el Día de la Madre, ya que nuestra mamá venía de visita desde Florida, dijo que tenían otros planes. Me sentí herida por la distancia, pero supuse que estaban lidiando con estrés laboral o problemas matrimoniales. Nunca imaginé que Melanie estuviera preparando un caso en mi contra. Los documentos de la demanda contaban una historia diferente a la realidad que yo había vivido. Según la demanda de Melanie,
Sophie había regresado de mi cuidado con múltiples moretones en brazos y piernas, indicando posible abuso físico. El raspón en la rodilla que yo había mencionado se describía como una laceración grave que requería atención médica que yo, por negligencia, no había proporcionado. Melanie afirmaba que Sophie había desarrollado una intensa ansiedad después del fin de semana, mostrando signos de trauma que incluían pesadillas, mojar la cama y miedo a quedarse sola con adultos. Los expedientes médicos adjuntos a la demanda mostraban que Sofía había sido llevada a su pediatra 3 días después de la visita de fin de semana con moretones y cambios de comportamiento documentados. El informe de un psicólogo infantil afirmaba que Sofía había experimentado un evento traumático durante el fin de semana que requería terapia continua. Sofía había llegado con lo que parecían ser moretones significativos en la parte superior de los brazos, los muslos y la espalda. Miré esas fotos con total confusión, incapaz de comprender lo que veía. Sophie estaba bien cuando se fue de mi casa. Me habría dado cuenta de moretones como esos, y lo que es más importante, no había hecho nada que pudiera causar tales lesiones. Llamé a Nathan inmediatamente después de leer la demanda, con las manos temblando mientras marcaba su número. Contestó al cuarto timbrazo, su voz plana y fría de una manera que nunca antes le había escuchado. Le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué Melanie me estaba demandando cuando Sophie había estado perfectamente bien durante nuestro fin de semana juntas? Nathan dijo que no quería discutirlo y que toda comunicación debía ser a través de su abogado. Traté de explicar que esto era una locura, que amaba a Sophie y nunca le haría daño, que algo estaba terriblemente mal en toda esta situación. Nathan dijo que la evidencia hablaba por sí sola y colgó. Me quedé en mi cocina sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, incapaz de procesar cómo mi hermano podía creer que yo le había hecho daño a su hija. Habíamos sido cercanos toda la vida. Él había estado en mi graduación de la escuela de enfermería, me había ayudado a mudarme a mi primer departamento, me había apoyado durante mi divorcio hacía 3 años. Ahora se ponía del lado de su esposa en una demanda que me acusaba de abuso infantil. La traición era abrumadora y las implicaciones eran profesionalmente devastadoras. Si estas acusaciones se hacían públicas en mi hospital, mi carrera como enfermera podría quedar destruida. Las acusaciones de poner en peligro a un menor, incluso si eran falsas, acababan con las carreras en la medicina pediátrica. Contacté a una abogada el lunes por la mañana. Encontré a Rachel Nguyen por recomendación de un colega. Rachel se especializaba en derecho familiar y casos de difamación, con 20 años de experiencia defendiendo a profesionales contra acusaciones falsas. Su oficina estaba en el centro, en un edificio con vista al río, y me reuní con ella esa misma tarde. Llevé los documentos de la demanda y le expliqué toda la situación, describiendo el fin de semana con Sophie en detalle. Rachel escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas específicas sobre la cronología de los eventos, lo que había observado sobre la condición física de Sophie y mis interacciones con Nathan y Melanie después. Cuando terminé, Rachel revisó la documentación médica y las fotografías adjuntas. Frunció el ceño, estudiando las imágenes de cerca. Estos moretones son extensos, dijo. Si Sophie hubiera tenido este nivel de moretones al salir de tu cuidado, lo habrías notado. Le expliqué que Sophie estaba completamente bien cuando sus padres la recogieron, sin mostrar signos de moretones o angustia. Rachel preguntó si tenía alguna documentación del fin de semana, alguna foto o video que hubiera tomado. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado el sábado en el mercado de productores y durante nuestra sesión de horneado de galletas el domingo por la mañana. En cada foto, Sophie se veía feliz y saludable, sin moretones visibles en sus brazos y piernas expuestos. La expresión de Rachel se agudizó. Esto es importante. Estas fotos muestran a Sophie sin moretones menos de 24 horas antes de que sus padres la recogieran. Esa cronología no coincide con los expedientes médicos que Melanie presentó. Rachel explicó que necesitábamos construir una defensa completa que demostrara que las acusaciones eran falsas y, potencialmente, explorar por qué Melanie inventaría acusaciones tan graves. Me preguntó sobre mi relación con Nathan y Melanie, si había habido algún conflicto o tensión antes de la demanda. Mencioné que Melanie siempre me había parecido algo controladora, particular sobre cómo Nathan gastaba su tiempo y dinero, pero lo atribuía a su personalidad más que a algo siniestro. Rachel preguntó si Nathan y Melanie tenían problemas financieros o matrimoniales de los que yo supiera. Dije que Nathan había mencionado hacía unos meses que las comisiones de ventas de Melanie habían disminuido debido a cambios en la estructura de compensación de su empresa y que allá habían tenido que reducir algunos gastos. Rachel tomó notas. El estrés financiero puede motivar reclamaciones falsas, especialmente si hay un potencial de seguro o acuerdo. Me preguntó si tenía seguro de hogar o de responsabilidad profesional. Confirmé que tenía ambos, con límites de póliza significativos dada mi profesión de enfermera. Rachel asintió sombríamente. Probablemente es eso a lo que Melanie está apuntando. No solo está tratando de lastimarte, está tratando de acceder al dinero de tu seguro a través de una reclamación inventada.
La revelación me hizo sentir náuseas. Mi cuñada estaba dispuesta a destruir mi reputación y mi carrera para sacar dinero de mis pólizas de seguro, y estaba manipulando a mi hermano y usando a mi sobrina como un arma para hacerlo. Rachel solicitó un anticipo de $10,000 para comenzar a construir nuestra defensa, advirtiendo que los costos podrían aumentar significativamente si el caso llegaba a juicio o autorice el pago, viendo cómo mi cuenta de ahorros sufría un golpe sustancial. También me recomendó que contratara a un investigador privado para examinar los expedientes médicos de Sophie y entrevistar a los testigos relevantes. El investigador, un exdetective de policía llamado Carl Winters, vino a la oficina de Rachel el miércoles para discutir el caso. Carl tenía 30 años de experiencia en las fuerzas del orden, especializándose en investigaciones de fraude y casos de bienestar infantil. Revisó los documentos de la demanda con una expresión escéptica. Estos patrones de moretones son interesantes, dijo. Son uniformes en color y distribución, lo cual es inusual en lesiones accidentales. Los niños que se caen o se golpean con cosas tienen moretones dispersos en diferentes etapas de curación. Estos parecen infligidos deliberadamente. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Estás diciendo que Melanie lastimó a Sophie para incriminarme? Carl dijo que era una posibilidad que necesitábamos investigar, además de examinar si la documentación médica era legítima o potencialmente falsificada. Solicitaría copias completas de los expedientes médicos de Sophie y entrevistaría a su pediatra y al psicólogo infantil que habían proporcionado los informes. También quería examinar mi casa en busca de cualquier peligro o condición que pudiera haber causado las lesiones que Melanie describía. Le di permiso para acceder a lo que necesitara, desesperada por probar mi inocencia. Durante las siguientes 2 semanas, Carl llevó a cabo una investigación exhaustiva mientras Rachel preparaba nuestra respuesta legal a la demanda. Carl entrevistó a mis vecinos, quienes confirmaron haber visto a Sophie y a mí jugando felices en mi patio trasero ese fin de semana sin signos de angustia. Obtuvo los recibos de mi tarjeta de crédito del mercado de productores y de la entrega de pizza, documentando nuestras actividades y cronología. Examinó los columpios de mi patio y el interior de mi casa, sin encontrar condiciones peligrosas o bordes afilados que pudieran explicar los patrones de moretones que se mostraban en las fotos de Melanie. Lo más significativo fue que Carl obtuvo los expedientes médicos completos de Sophie de su pediatra, la Dra. Evelyn Hart. Los expedientes revelaron algo inquietante. Sophie no tenía antecedentes de moretones o lesiones antes de la visita documentada 3 días después de quedarse conmigo. Sin embargo, las notas de la Dra. Hart incluían un detalle preocupante. Cuando Melanie llevó a Sophie afirmando que las lesiones ocurrieron en mi casa, Sophie parecía confundida y vacilante cuando le preguntaron qué había pasado. La doctora anotó: la niña parece aleccionada en sus respuestas. La historia es inconsistente con la presentación de las lesiones. La Dra. Hart se había preocupado lo suficiente como para presentar un informe a los servicios de protección infantil, no sobre mí, sino sobre la posibilidad de que Melanie estuviera inventando las acusaciones o causando las lesiones ella misma. El CPS había abierto una investigación, pero Melanie aparentemente los había convencido de que las lesiones ocurrieron mientras Sophie estaba a mi cuidado, desviando la atención de sí misma. Rachel presentó nuestra respuesta a la demanda, negando todas las acusaciones e incluyendo nuestra evidencia que demostraba que Sophie había estado saludable durante nuestro fin de semana juntas. También presentamos una contrademanda contra Melanie por difamación, abuso procesal y daño moral intencional, exigiendo que proporcionara pruebas para respaldar sus acusaciones. La contrademanda solicitaba sanciones por presentar una demanda frívola y buscaba una indemnización por daños a mi reputación profesional. El abogado de Melanie, un litigante agresivo llamado Douglas Crane, respondió con una moción para desestimar nuestra contrademanda, argumentando que Melanie simplemente estaba protegiendo a su hija y tenía preocupaciones legítimas sobre el bienestar de Sophie. El juez denegó la moción, dictaminando que tanto la demanda original como la contrademanda procederían a la fase de descubrimiento. El descubrimiento significaba que ambas partes podían solicitar documentos, tomar declaraciones juradas y examinar pruebas. Rachel inmediatamente solicitó los expedientes médicos completos de Sophie de todos los proveedores, los registros escolares que mostraran cualquier problema de comportamiento y los registros financieros de Melanie para establecer un posible motivo. Douglas se defendió agresivamente, objetando casi todas las solicitudes de descubrimiento y presentando mociones para limitar a lo que podíamos acceder. El juez se puso mayormente de nuestro lado, reconociendo que si Melanie estaba haciendo acusaciones serias sobre poner en peligro a un menor, teníamos derecho a examinar todas las pruebas relevantes. Los expedientes médicos que llegaron durante el descubrimiento fueron reveladores. Sophie había sido llevada a 3 médicos diferentes en la semana siguiente a su estancia conmigo, cada vez con Melanie afirmando que las lesiones eran el resultado de mi cuidado negligente. Sin embargo, los moretones documentados en cada visita parecían diferentes en tamaño, color y ubicación, lo que sugería que estaban ocurriendo nuevas lesiones después de que Sophie regresara a casa. Un médico de la sala de emergencias había notado preocupaciones sobre que la historia no coincidía con el patrón de lesiones y se había puesto en contacto con el CPS nuevamente. Estaba surgiendo un patrón de Melanie buscando repetidamente
suficiente atención médica para Sophie mientras me culpaba a mí, pero los profesionales médicos estaban cuestionando si las lesiones estaban ocurriendo realmente bajo el cuidado de Melanie. Carl entrevistó a la Dra. Hart, quien habló con cautela debido a la confidencialidad del paciente, pero confirmó que había estado preocupada por el comportamiento de Melanie desde el principio. La madre parecía demasiado centrada en documentar las lesiones y construir una narrativa, en lugar de preocuparse por el bienestar real de su hija, le dijo la Dra. Hart a Carl. Cuando sugerí que los moretones podrían ser por juegos bruscos en casa u otra fuente, se puso a la defensiva e insistió en que sucedió en casa de la tía. Pero las reacciones de Sophie no respaldaban esa historia. La niña parecía asustada de su madre, no traumatizada por quedarse con su tía. Rachel programó las declaraciones juradas para junio, comenzando con Melanie. Asistí a la declaración en el bufete de abogados de Douglas Crane en el centro, sentada junto a Rachel mientras un taquígrafo judicial documentaba todo. Melanie llegó vistiendo un traje caro. Su apariencia estaba cuidadosamente diseñada para proyectar preocupación maternal y credibilidad profesional. Prestó juramento y Rachel comenzó a interrogarla sobre el fin de semana que Sophie se quedó conmigo. Melanie describió haber dejado a Sophie y sentirse indecisa acerca de dejarla, afirmando que había tenido la intuición de que algo saldría mal. Rachel le preguntó qué preocupaciones específicas había tenido en ese momento, y Melanie titubeó, diciendo que era solo un instinto de madre. Rachel la presionó más, preguntándole por qué había dejado a Sophie conmigo si tenía serias preocupaciones. Melanie dijo que había confiado en el juicio de su esposo, ya que yo era su hermana. Rachel mostró el mensaje de texto que Nathan me había enviado semanas antes de la visita, preguntando explícitamente si podía cuidar a Sophie y expresando confianza en mi cuidado. El rostro de Melanie se tensó, pero insistió en que se había sentido incómoda desde el principio. Luego, Rachel preguntó sobre la recogida de Sophie el domingo por la tarde, en qué condición estaba Sophie y qué les había contado sobre el fin de semana. Melanie me describió como evasiva y sospechosa, afirmando que los había apurado para que se fueran de la casa. Sentí que la ira crecía en mí, pero mantuve una expresión neutral. Eso era una completa mentira. Ellos habían estado distraídos y apurados porque Melanie revisaba su teléfono constantemente y se habían ido rápido por su propia voluntad. Rachel mostró las fotos que había tomado durante el fin de semana, que mostraban a Sophie feliz y saludable sin moretones visibles. Melanie las desestimó, diciendo que los moretones tardan en aparecer y que las lesiones debieron ocurrir el domingo después de que se tomaron las fotos. Rachel le pidió que explicara cómo unos moretones extensos que cubrían los brazos, las piernas y la espalda de Sophie pudieron desarrollarse en las pocas horas entre mi última foto a las 11 a.m. del domingo y la recogida a las 3 p.m., especialmente cuando Sophie había estado jugando tranquilamente con muñecas y almorzando durante ese tiempo. Melanie dijo que los niños se amoratan fácilmente y que yo debía haber lastimado a Sophie sin darme cuenta. Rachel pidió ejemplos específicos de lo que yo podría haber hecho para causar tales lesiones. Melanie especuló que tal vez había agarrado a Sophie con demasiada fuerza, o la había dejado caer, o había sido brusca durante el juego. Rachel señaló que ninguno de estos escenarios coincidía con los patrones de lesiones documentados en las fotos médicas, que mostraban moretones uniformes que sugerían fuerza deliberada en lugar de golpes accidentales. Melanie se puso a la defensiva, diciendo que no era experta médica y que solo intentaba proteger a su hija. Rachel luego preguntó sobre la cronología de las visitas médicas. ¿Por qué Melanie había llevado a Sophie a 3 médicos diferentes en una semana? Melanie afirmó que había estado buscando segundas opiniones porque los primeros médicos no se habían tomado en serio su preocupación. Rachel preguntó si era normal para ella ir de médico en médico cuando no estaba de acuerdo con un consejo médico, y Douglas objetó, pero el daño ya estaba hecho. El patrón de comportamiento parecía sospechoso. La parte más perjudicial de la declaración de Melanie llegó cuando Rachel le preguntó sobre sus finanzas. Douglas objetó repetidamente, pero el juez había dictaminado que el motivo financiero era relevante para nuestra contrademanda por difamación. Rachel preguntó sobre los ingresos laborales de Melanie, y Melanie admitió que sus comisiones de ventas habían disminuido significativamente durante el último año, debido a cambios en la industria y al aumento de la competencia. Su ingreso anual había caído de $180,000 a aproximadamente $95,000, creando presión financiera. Rachel preguntó si ella y Nathan habían discutido sus dificultades financieras, y Melanie confirmó a regañadientes que habían estado discutiendo sobre dinero con frecuencia. Rachel luego preguntó cuándo se enteró Melanie por primera vez de que yo tenía un seguro de hogar y de responsabilidad profesional sustancial. Melanie insistió en que nunca había pensado en mi seguro, pero su lenguaje corporal sugería lo contrario. Rachel presentó registros telefónicos que mostraban que Melanie había llamado a mi compañía de seguros 2 semanas antes de presentar la demanda, preguntando sobre los límites de la póliza y los procedimientos de reclamación.
El rostro de Melanie se puso pálido. Balbuceó que había estado tratando de determinar si el seguro cubriría las facturas médicas de Sophie, pero Rachel señaló que mi seguro no cubriría las facturas por lesiones supuestamente causadas por mí, solo los daños pagados a través de un acuerdo judicial. Melanie había estado investigando cuánto dinero podría obtener potencialmente incluso antes de presentar la demanda, lo que sugería premeditación en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de Sophie. La declaración de Nathan estaba programada para la semana siguiente, y temía ver a mi hermano después de meses de silencio. Llegó al bufete de abogados con aspecto agotado, ojeras bajo los ojos y una pérdida de peso visible en su rostro y complexión. Cuando me vio sentada con Rachel, su expresión mostró un destello de algo que podría haber sido culpa o dolor, pero rápidamente desvió la mirada. Rachel comenzó a interrogarlo sobre el fin de semana que Sophie se quedó conmigo, y Nathan describió dejarla el viernes por la noche y recogerla el domingo por la tarde. Confirmó que yo había mencionado el pequeño raspón en la rodilla, que Sophie parecía feliz y emocionada por su fin de semana, y que ni él ni Melanie habían observado ninguna lesión preocupante cuando la recogieron. Rachel preguntó cuándo se enteró por primera vez de los moretones que Melanie afirmaba que Sophie había sufrido. Nathan dijo que Melanie se lo contó el miércoles por la noche, 3 días después de la visita, que había notado moretones mientras ayudaba a Sophie a cambiarse de ropa. Se había alarmado y estuvo de acuerdo en que debían llevar a Sophie al pediatra. Rachel le preguntó si él personalmente había visto los moretones antes de esa visita al médico, y Nathan admitió que había estado de viaje por trabajo y que en realidad no había examinado a Sophie él mismo hasta el jueves por la noche. Entonces, su conocimiento de las lesiones de Sophie proviene enteramente de lo que su esposa le dijo, confirmó Rachel. Nathan asintió a regañadientes. Rachel le preguntó a Nathan sobre su relación conmigo. ¿Cuánto tiempo habíamos sido cercanos? Si alguna vez había tenido preocupaciones sobre mi cuidado de Sophie antes de este incidente. La voz de Nathan se volvió tensa mientras admitía que habíamos sido cercanos toda la vida, que yo había cuidado a Sophie regularmente sin ningún problema, que había confiado en mí completamente. Rachel preguntó qué cambió su percepción, qué evidencia lo convenció de que yo había lastimado a su hija. Nathan dijo que los expedientes médicos y las fotos eran contundentes, que varios médicos habían documentado las lesiones. Rachel le mostró las fotos que yo había tomado durante el fin de semana, la cronología que mostraba a Sophie sana horas antes de la recogida, los patrones preocupantes en los expedientes médicos que sugerían que las lesiones ocurrieron después de que Sophie regresara a casa. Nathan estudió la evidencia en silencio, con expresión preocupada. Rachel preguntó directamente si alguna vez había considerado la posibilidad de que alguien más que yo pudiera ser responsable de las lesiones de Sophie. Douglas objetó agresivamente, pero Nathan respondió de todos modos, su voz apenas audible. Dijo que había tenido preocupaciones, pero que Melanie había estado tan segura, tan enfocada en construir el caso en mi contra. Rachel le preguntó si Nathan había notado cambios en el comportamiento de Melanie durante el último año, particularmente en relación con su estrés financiero. Nathan admitió que Melanie se había vuelto cada vez más ansiosa por el dinero, a veces haciendo comentarios sobre personas que resolvían sus problemas con pagos de seguros o acuerdos. Él había descartado esto como desahogos relacionados con el estrés, pero sentado en la declaración revisando la evidencia, su rostro mostraba una creciente duda sobre la versión de los hechos de su esposa. El avance más significativo en el caso se produjo cuando la investigadora del CPS, Tamara Washington, contactó a la oficina de Rachel para solicitar una reunión. Tamara era una veterana con 15 años en los servicios de protección infantil, a la que se le había asignado investigar los informes presentados por los médicos de Sophie. Llegó a la oficina de Rachel un viernes por la mañana, trayendo su expediente del caso y una expresión profundamente preocupada. Explicó que el CPS había estado monitoreando la situación desde los informes médicos iniciales, realizando visitas domiciliarias y entrevistando a miembros de la familia. Tamara dijo que había entrevistado a Sophie varias veces y las declaraciones de la niña habían sido inconsistentes y preocupantes. Sophie no describió ningún incidente en tu casa que explicara sus lesiones, me dijo Tamara. Cuando le pregunté qué pasó en casa de la tía Katie, habló de hornear galletas e ir al mercado. Cuando le pregunté cómo se hizo los moretones, se quedó callada y miró a su madre. Los niños que han experimentado un trauma suelen tener un recuerdo vívido del incidente, incluso si son reacios a discutirlo. Sophie no mostró ninguna respuesta de trauma relacionada contigo, pero mostró respuestas de miedo cuando su madre estaba presente durante nuestras entrevistas. Tamara había recomendado visitas supervisadas y una entrevista forense infantil en el Centro de Defensa Infantil del Condado, pero Melanie se había resistido, afirmando que traumatizaría aún más a Sophie. Esa resistencia levantó sospechas en Tamara, quien sospechaba que Melanie podría estar inventando las acusaciones o causando las lesiones ella misma. Tamara había estado construyendo su propio caso, documentando preocupaciones pero sin pruebas definitivas hasta hace poco. La maestra de kinder de Sophie se había puesto en contacto con el CPS después de observar un comportamiento preocupante. La maestra, la señora Louise Blackwell, informó que Sophie se había vuelto retraída y ansiosa en la escuela, teniendo accidentes con frecuencia y llorando durante la clase. Más significativamente, la señora Blackwell había notado moretones frescos en los brazos de Sophie en varias ocasiones después de los fines de semana en casa.
moretones que no habían sido visibles el viernes cuando Sophie salía de la escuela. La señora Blackwell había documentado estas observaciones con fechas y fotos tomadas con permiso de los padres durante una conferencia en la que había expresado sus preocupaciones a Melanie. Melanie había restado importancia a los moretones como lesiones infantiles normales, pero la maestra estaba lo suficientemente preocupada como para informar sus observaciones al CPS. Tamara había entrevistado a la señora Blackwell extensamente, y la documentación de la maestra mostraba un patrón de lesiones que ocurrían específicamente cuando Sophie estaba bajo el cuidado de Melanie, no durante el horario escolar o el fin de semana que había pasado conmigo. Tamara también había descubierto que Melanie había estado investigando extensamente demandas por lesiones personales y reclamaciones de seguros en las semanas previas a la demanda en mi contra. Su historial de navegación, obtenido a través de una orden judicial que el CPS había conseguido, mostraba búsquedas de términos como límites de pago de seguro de hogar, demandar a un familiar por negligencia y, de manera inquietante, cómo documentar lesiones infantiles para un caso legal. El patrón sugería una planificación deliberada en lugar de una madre genuinamente preocupada por el bienestar de su hija. Tamara le dijo a Rachel que estaba preparada para testificar que, en su opinión profesional, la evidencia sugería que Melanie había inventado o potencialmente infligido las lesiones de Sophie para respaldar una demanda fraudulenta en mi contra. El CPS se estaba preparando para presentar una petición de dependencia para retirar a Sophie del cuidado de Melanie, a la espera de una mayor investigación sobre las acusaciones de abuso contra la madre. Sin embargo, Tamara advirtió que estos casos eran complejos y difíciles de probar de manera definitiva sin evidencia directa o una admisión. Necesitábamos algo más concreto, preferiblemente evidencia en video o testimonio de testigos que mostrara a Melanie causando el daño. El problema era que la mayoría de los abusos ocurrían en privado, lo que hacía casi imposible documentarlos directamente. Rachel preguntó si había alguna manera de crear condiciones en las que Melanie pudiera revelar sus acciones o intenciones. Tamara dijo con cuidado que no podía aconsejar una trampa, pero que si Nathan estuviera dispuesto a instalar cámaras de seguridad en la casa con el pretexto de preocupaciones generales de seguridad, cualquier grabación obtenida sería admisible. La pregunta era si Nathan cooperaría, dada su aparente lealtad a Melanie a pesar de la creciente evidencia de su engaño. Rachel sugirió que necesitábamos acercarnos a Nathan en privado, sin la presencia de Melanie, y presentarle la evidencia acumulada que mostraba que su esposa había estado fabricando un caso en mi contra mientras potencialmente abusaba de su hija. Organizar una reunión a solas con Nathan resultó difícil. Melanie parecía monitorear sus comunicaciones y su agenda cuidadosamente, acompañándolo a la mayoría de las actividades y manteniendo el control sobre su disponibilidad. Carl Winters finalmente logró interceptar a Nathan en su lugar de trabajo, llamándolo desde el estacionamiento del hospital y explicándole urgentemente que necesitaba ver la evidencia que habíamos reunido antes de que el caso procediera. Nathan aceptó a regañadientes reunirse en una cafetería cerca de su oficina durante su hora de almuerzo, probablemente porque la solicitud provino de un investigador en lugar de directamente de mí, lo que podría haber despertado las sospechas de Melanie. Rachel, Carl y yo esperamos en una mesa de esquina en la concurrida cafetería el miércoles por la tarde, viendo a Nathan llegar con aspecto cauteloso y agotado. Se sentó sin pedir nada, con una postura defensiva. Rachel comenzó agradeciéndole por la reunión y reconociendo que esta situación era dolorosa para todos los involucrados. Dijo que quería mostrarle evidencia que él podría no haber visto porque Melanie controlaba la narrativa. Nathan comenzó a objetar, pero Rachel abrió su laptop y mostró la cronología que había construido. Fotos de Sophie sana y feliz en mi casa, con fecha y hora justo antes de la recogida. Expedientes médicos que mostraban los moretones apareciendo por primera vez 3 días después, con patrones inconsistentes con lesiones accidentales. Documentación de múltiples médicos expresando preocupación de que la historia no coincidía con las lesiones. Informes del CPS que señalaban las respuestas de miedo de Sophie cerca de Melanie. Las observaciones de la maestra de kinder sobre lesiones que aparecían después de los fines de semana en casa, no antes. El rostro de Nathan cambió mientras revisaba la evidencia. La postura defensiva se desmoronó gradualmente en algo que parecía un horror naciente. Rachel le mostró el historial de navegación de Melanie, la investigación sobre seguros, el patrón de estrés financiero que motivaba una reclamación fraudulenta. Le mostró los registros telefónicos que indicaban que Melanie se había puesto en contacto con mi compañía de seguros semanas antes de presentar la demanda. Las manos de Nathan temblaban mientras sostenía la laptop, desplazándose por la documentación que contaba una historia completamente opuesta a lo que su esposa había estado diciendo. Rachel le preguntó gentilmente si alguna vez había sido testigo de que Melanie fuera brusca con Sophie, perdiera los estribos o mostrara un comportamiento preocupante hacia su hija. Nathan guardó silencio por un largo momento antes de admitir que Melanie había estado cada vez más irascible durante el último año, a veces gritándole a Sophie por infracciones menores o agarrándola bruscamente del brazo cuando estaba frustrada. Lo había atribuido al estrés laboral y nunca había imaginado que pudiera escalar a causar lesiones deliberadamente. Pero al ver la evidencia ahora, el patrón era innegable.
Melanie había fabricado un caso en mi contra para acceder al dinero de mi seguro, y había estado dispuesta a lastimar a su propia hija para que su historia fuera convincente. Los ojos de Nathan se llenaron de lágrimas cuando la comprensión lo golpeó por completo. Preguntó qué debía hacer y Rachel dijo que la primera prioridad era proteger a Sophie de más daño. Rachel explicó que el CPS se estaba preparando para retirar a Sophie del hogar, lo cual sería traumático y público. Una alternativa era que Nathan tomara la custodia voluntariamente, se separara de Melanie y cooperara con la investigación. Tamara Washington había indicado que el CPS apoyaría este acuerdo si Nathan aceptaba visitas supervisadas con Melanie y la instalación de cámaras de seguridad que documentaran las interacciones. Nathan preguntó si esto significaba divorciarse de su esposa y Rachel dijo que probablemente sí, pero más importante significaba proteger a su hija de alguien que había demostrado estar dispuesta a lastimarla por una ganancia financiera. Nathan se sentó en silencio procesando todo, el peso de la traición y la responsabilidad aplastándolo visiblemente. Finalmente me preguntó qué quería yo. Hablé por primera vez, mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarla. Quería que Sophie estuviera a salvo, que la relación de Nathan conmigo se reparara y que Melanie rindiera cuentas por lo que había hecho. Nathan asintió lentamente. Luego dijo que necesitaba ver la prueba él mismo. Necesitaba ser testigo directo del comportamiento de Melanie antes de destruir su matrimonio basándose en evidencia circunstancial. Carl sugirió que Nathan instalara cámaras de seguridad esa noche con el pretexto de seguridad general del hogar, una explicación razonable que Melanie probablemente no cuestionaría. Nathan aceptó intentarlo, aunque su expresión mostraba que esperaba desesperadamente que estuviéramos equivocados sobre las acciones de su esposa. Nathan compró un sistema de seguridad inalámbrico esa tarde, instalando cámaras en la sala, la cocina y la habitación de Sophie esa noche. Le dijo a Melanie que le preocupaba una serie de robos reportados en su vecindario, una historia plausible que ella aceptó sin muchas preguntas. Las cámaras tenían grabación de audio y detección de movimiento, transmitiendo a una aplicación en el teléfono de Nathan. Durante los 2 primeros días, las grabaciones mostraron interacciones familiares normales, nada preocupante o problemático. Luego, el sábado por la mañana, 3 días después de la instalación, la cámara del dormitorio capturó algo que lo cambió todo. Melanie entró en la habitación de Sophie a las 6:30 am, mientras Nathan estaba haciendo mandados. Sophie jugaba tranquilamente con sus muñecas, y Melanie se sentó en la cama observando a su hija con una expresión que me revolvió el estómago cuando Nathan nos mostró la grabación más tarde. Fría, calculadora. Melanie extendió la mano de repente y agarró la parte superior del brazo de Sophie, retorciéndolo con la fuerza suficiente para que Sophie gritara. Y luego agarró el otro brazo, dejando lo que sin duda se convertirían en moretones visibles. Sophie lloraba, preguntando qué había hecho mal, y la voz de Melanie en el audio era escalofriante. Deja de llorar o te daré una verdadera razón para hacerlo. Tenemos que ir al médico otra vez, y les vas a decir que la tía Katie fue brusca contigo durante las visitas, ¿entiendes? Sophie, confundida y asustada, dijo que ya no visitaba a la tía Katie, y Melanie dijo, ya lo sé, pero los médicos no lo saben. Les vas a decir que todavía ves a tu tía y que esta vez también te lastimó. La grabación continuó durante otros 3 minutos, mostrando a Melanie creando deliberadamente lesiones en los brazos y piernas de Sophie, mientras aleccionaba a su hija sobre qué decirles a los médicos. Sophie sollozaba, claramente sin entender por qué su madre la estaba lastimando, y el semblante de Melanie se mantuvo plano y profesional todo el tiempo. Estaba fabricando evidencia para su demanda, creando nuevas lesiones para respaldar sus continuas afirmaciones de mi negligencia. Cuando terminó, Melanie le dijo a Sophie que dejara de llorar y se vistiera, que iban a urgencias. La cámara la capturó examinando los brazos de su hija con satisfacción, aparentemente complacida con los moretones visibles que había creado. Nathan había estado fuera durante este incidente, y al regresar a casa encontró a Sophie molesta y a Melanie afirmando que la niña se había caído. Revisó las grabaciones más tarde esa noche, descubriendo lo que su esposa había hecho. Llamó a Rachel de inmediato, con la voz temblorosa, diciendo que habíamos tenido razón en todo. Melanie había estado abusando de Sophie para respaldar una demanda fraudulenta, y la evidencia ahora estaba documentada en video. Rachel le dijo a Nathan que asegurara las grabaciones de inmediato, haciendo múltiples copias, y que se pusiera en contacto con Tamara Washington en el CPS. También le dijo que sacara a Sophie de la casa esa noche si era posible, llevándola a un lugar seguro mientras las autoridades intervenían. Esa noche, Nathan llevó a Sophie a casa de sus padres, diciéndole a Melanie que su madre estaba enferma y necesitaba ayuda. Una vez que Sophie estuvo a salvo con sus abuelos, Nathan llamó al 911 y denunció abuso infantil, proporcionando las grabaciones de seguridad a los oficiales que respondieron. La policía llegó a la casa de Nathan a las 9:15 p.m, encontrando a Melanie sola en casa. Cuando se enfrentó a la evidencia en video, inicialmente lo negó todo, afirmando que las grabaciones estaban editadas o fabricadas. Pero los metadatos estaban intactos, las marcas de tiempo verificadas, y sus acciones eran innegables. La policía arrestó a Melanie por cargos de abuso infantil, fraude y presentar una denuncia policial falsa. Fue ingresada en la cárcel del condado con una fianza fijada en $100,000.
Nathan presentó una petición de custodia de emergencia esa noche, obteniendo la custodia temporal exclusiva de Sophie, con las visitas de Melanie suspendidas en espera de los procedimientos penales. El CPS tomó la custodia formal temporalmente, colocando a Sophie con los padres de Nathan mientras él completaba las evaluaciones de crianza y establecía su hogar como seguro. La investigación se expandió rápidamente, con los fiscales reconociendo que no se trataba solo de un incidente doméstico, sino de un esquema de fraude calculado dirigido contra miembros de la familia, a través de acusaciones de abuso fabricadas. El lunes siguiente, el abogado de Melanie, Douglas Crane, presentó una moción de emergencia para desestimar su demanda en mi contra, reconociendo que el caso se había derrumbado con el arresto de su cliente. Rachel se opuso al desestimamiento, argumentando que nuestra contrademanda por difamación y enjuiciamiento malicioso debía proceder para hacer que Melanie rindiera cuentas por los daños. El juez estuvo de acuerdo, desestimando las reclamaciones originales de Melanie con prejuicio, mientras permitía que nuestra contrademanda continuara. Douglas se retiró de la representación, no dispuesto a defender a Melanie contra cargos penales y responsabilidad civil simultáneamente. Melanie contrató a un abogado de defensa penal, un abogado caro llamado Victor Lang, que se especializaba en defender a criminales de cuello blanco. Victor inmediatamente comenzó a negociar con los fiscales, tratando de minimizar los cargos y evitar un juicio. Pero la evidencia en video era devastadora, mostrando un abuso premeditado de una niña para obtener ganancias financieras. Los fiscales no estaban interesados en acuerdos de culpabilidad que no incluyeran una pena de prisión sustancial. Los medios de comunicación descubrieron la historia, y los noticieros locales comenzaron a informar sobre la mujer que abusó de su hija para incriminar a su cuñada por negligencia. La historia se volvió viral a nivel regional, con la gente expresando indignación por la crueldad calculada de Melanie. Mi supervisora de enfermería en el hospital me llamó para expresar su apoyo, asegurándome que mi trabajo estaba seguro y que la administración del hospital entendía que había sido acusada falsamente. Mis colegas me enviaron mensajes de solidaridad y varios se ofrecieron a testificar sobre mi carácter si era necesario. El juicio penal avanzó rápidamente, con los fiscales ansiosos por dar un ejemplo del comportamiento atroz de Melanie. El juicio duró una semana, durante la cual el jurado vio las grabaciones de seguridad de Melanie hiriendo deliberadamente a Sophie mientras la leccionaba para que mintiera sobre mi cuidado. Escucharon el testimonio de la Deora Hart, la señora Blackwell, Tamara Washington y múltiples expertos médicos que explicaron cómo los patrones de lesiones respaldaban el abuso deliberado en lugar de un daño accidental. Nathan testificó sobre el estrés financiero de Melanie, su investigación sobre reclamaciones de seguros y su cambio de comportamiento hacia Sophie durante el último año. Yo testifiqué sobre el fin de semana que Sophie se quedó conmigo, describiendo las actividades normales y la condición saludable de Sophie cuando se fue de mi casa. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos: abuso infantil, fraude, presentación de informes falsos y conspiración para cometer fraude de seguros. El juez programó la sentencia para 6 semanas después, dando tiempo para los informes previos a la sentencia y las declaraciones de impacto de la víctima. La terapeuta de Sophie, que había estado trabajando con ella desde que Nathan obtuvo la custodia, presentó un informe detallado sobre el daño psicológico que el abuso de Melanie había causado. Sophie sufría de ansiedad, problemas de confianza y confusión sobre por qué su madre la había lastimado. El pronóstico de la terapeuta era cautelosamente optimista, creyendo que Sophie podría recuperarse con terapia constante y un ambiente hogareño estable, pero el trauma tendría efectos duraderos. En la sentencia, la jueza emitió una evaluación mordaz de la conducta de Melanie. Abusó de su posición como madre, explotó la vulnerabilidad de su hija y usó el sistema legal como un arma para cometer fraude contra un miembro de la familia que no había mostrado más que amor hacia su sobrina. La jueza dijo que la planificación calculada y la falta de remordimiento de Melanie justificaban un castigo sustancial. Le impuso 15 años en una prisión estatal por los cargos combinados, con elegibilidad para libertad condicional después de cumplir el 85% de la sentencia. El rostro de Melanie permaneció inexpresivo mientras se anunciaba la sentencia, mostrando el mismo semblante frío capturado en las grabaciones de seguridad. Fue inmediatamente puesta bajo custodia, comenzando su pena de prisión en el centro correccional para mujeres a 60 millas al norte de la ciudad. Nathan solicitó el divorcio esa misma semana, y los derechos parentales de Melanie fueron terminados después de un procedimiento separado en el Tribunal de Familia. No tendría contacto con Sophie ni estatus legal como madre. La terminación era necesaria para proporcionar estabilidad a Sophie y protegerla de más daño. Nathan expresó tristeza por borrar a la madre de Sophie de su vida, pero Melanie había destruido esa relación ella misma, con sus acciones abusivas. Nuestra contrademanda civil contra Melanie procedió simultáneamente, buscando una indemnización por el daño que sus falsas acusaciones me causaron profesional y personalmente. Mis honorarios de abogado habían superado los $45,000. Había perdido turnos de enfermería como freelance debido al tiempo que pasé defendiéndome, y mi reputación había sido dañada por las acusaciones iniciales. Rachel argumentó que Melanie debía ser considerada financieramente responsable de estos daños,
aunque actualmente careciera de recursos para pagar. El tribunal estuvo de acuerdo, otorgándome $280,000 en daños compensatorios y punitivos. Melanie poseía una propiedad de alquiler adquirida antes de su matrimonio, que fue vendida para satisfacer parcialmente el fallo. Recibí aproximadamente $95,000 después de la venta, con el monto restante del fallo adjuntable a cualquier activo o ingreso futuro que Melanie pudiera obtener después de su liberación de prisión. El dinero ayudó a cubrir mis gastos legales y a compensar la pérdida de ingresos, aunque la recuperación financiera no podía reparar el daño emocional ni el tiempo perdido. Más importante aún, el fallo se mantuvo como un reconocimiento legal de que las acciones de Melanie habían sido incorrectas y perjudiciales, validando mi experiencia y limpiando oficialmente mi nombre. Reconstruir mi relación con Nathan y Sophie llevó tiempo y paciencia. Nathan estaba devastado por la traición de Melanie, luchando con la culpa por no haber reconocido su comportamiento antes y no haber protegido a Sophie de manera más efectiva. Asistió a terapia individualmente y participó en consejería familiar con Sophie, trabajando para comprender el trauma que habían experimentado y desarrollar dinámicas más saludables. Al principio, Sophie estaba confundida sobre por qué su madre se había ido y si ella había hecho algo mal. Su terapeuta la ayudó a entender que los adultos, no los niños, son responsables de las decisiones de los adultos y que las acciones de su madre no eran culpa de Sophie. Gradualmente, Sophie se volvió más relajada y juguetona, mostrando la personalidad que recordaba de antes de la demanda. Nathan me preguntó si estaría dispuesta a pasar tiempo con Sophie de nuevo, supervisado al principio dado el trauma, para reconstruir nuestra relación. Acepté con cautela, reuniéndome con ellos en parques y restaurantes donde Sophie pudiera sentirse segura. Inicialmente, era tímida e insegura, pero en unas pocas visitas ya me estaba abrazando y pidiendo hornear galletas como lo habíamos hecho durante ese fatídico fin de semana. La resiliencia de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Nathan y yo trabajamos para reparar nuestra fracturada relación de hermanos, reconociendo el dolor que su decisión de creerle a Melanie había causado, al tiempo que entendíamos la manipulación que él había experimentado. Se disculpó repetidamente por dudar de mí, por elegir la versión de los hechos de su esposa sobre nuestro vínculo de toda la vida, por hacerme pasar meses de infierno legal defendiéndome de acusaciones falsas. Agradecí sus disculpas, pero las acciones importaban más que las palabras. Nathan demostró su compromiso de reconstruir la confianza a través de un comportamiento constante, incluyéndome en la vida de Sophie, siendo transparente sobre sus luchas y miedos, y trabajando activamente para convertirse en un mejor padre y hermano. Asistimos juntos a sesiones de terapia familiar, procesando la traición y el trauma mientras establecíamos nuevos patrones de comunicación y confianza. No fue fácil ni rápido, pero gradualmente encontramos el camino de regreso a una relación que se sentía auténtica, aunque diferente de la que existía antes de las acciones destructivas de Melanie. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, cambiando el paisaje incluso después de sanar. Sophie tiene ahora 7 años, prospera en segundo grado y no muestra signos externos del trauma que experimentó. Ve a su terapeuta mensualmente para sesiones de mantenimiento, abordando problemas a medida que surgen, pero en general funciona bien. Vive con Nathan en una casa más pequeña que él compró después de vender la casa que había compartido con Melanie, creando nuevos recuerdos en un espacio no contaminado por el abuso de su madre. Veo a Sophie regularmente, generalmente una vez a la semana para cenar o salir. Hemos horneado galletas muchas veces desde la demanda, reclamando esa actividad como algo positivo en lugar de algo envenenado por las falsas acusaciones de Melanie. Sophie me llama tía Katie y me cuenta sobre la escuela, los amigos y lo que sea que capte su atención de niña de 7 años. No habla de su madre, y yo no saco el tema. Si Sophie hace preguntas, Nathan responde con honestidad, pero de manera apropiada para su edad, explicando que su madre tomó malas decisiones que lastimaron a la gente y que está en prisión como consecuencia. Si Sophie querrá explorar esa relación cuando sea mayor sigue siendo incierto, pero por ahora está enfocada en ser una niña rodeada de adultos que realmente la protegen en lugar de explotarla. 2 años después de la condena de Melanie, recibí una carta enviada a través de la oficina de Rachel. Melanie había escrito desde la prisión una nota de 3 páginas escrita a mano intentando alguna forma de disculpa o explicación. La leí una vez y luego la archivé sin responder. La carta afirmaba que Melanie había estado sufriendo de una enfermedad mental y desesperación financiera, que se había convencido de que el fin justificaba los medios y que lamentaba haber lastimado a Sophie y destruido a su familia. No había un reconocimiento real del daño que me había causado específicamente, ningún remordimiento genuino por fabricar acusaciones de abuso y someterme a un infierno legal. La carta se sentía más como un intento de rehabilitar su propia imagen que como una rendición de cuentas auténtica. No tenía ningún interés en mantener correspondencia con la mujer que había intentado destruir mi vida y lastimar a mi sobrina para acceder al dinero de mi seguro. Rachel me aconsejó que no tenía ninguna obligación de responder y elegí el silencio. Algunas personas no merecen tu energía ni tu perdón.
particularmente cuando sus disculpas sirven a sus necesidades en lugar de abordar tu daño. Mi carrera se recuperó por completo de las acusaciones que Melanie lanzó contra mí. Una vez que la verdad salió a la luz públicamente y fue condenada por fraude y abuso, mi reputación profesional fue restaurada. El hospital emitió un comunicado apoyándome y reconociendo que había sido acusada falsamente, lo que ayudó a contrarrestar cualquier duda persistente. Recibí cartas de colegas, familias de antiguos pacientes y miembros de la comunidad, expresando su apoyo e indignación por lo que Melanie había hecho. Algunos compartieron sus propias experiencias con acusaciones falsas o traiciones familiares, encontrando solidaridad en mi historia. Regresé a trabajar al departamento de emergencias pediátricas, encontrando un propósito renovado en proteger a los niños, después de presenciar cómo Sofía había sido explotada y lastimada. Cada turno me recordaba por qué el trabajo importaba, por qué abogar por los niños vulnerables era esencial, y cuán fácilmente los sistemas podían fallar sin profesionales vigilantes que hicieran preguntas. La experiencia me hizo una mejor enfermera, más atenta a las inconsistencias y explicaciones de lesiones, y más dispuesta a reportar preocupaciones incluso cuando los miembros de la familia parecían creíbles y comprensivos. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, lucho con emociones complicadas sobre Melanie, Nathan y el sistema de justicia. Melanie recibió un castigo apropiado por sus crímenes, cumpliendo condena en prisión por abusar de Sophie e intentar estafarme. El sistema legal finalmente funcionó, exponiendo sus mentiras y haciéndola responsable, pero el proceso fue lento, costoso y traumático. Pasé meses defendiéndome de acusaciones falsas, viendo cómo mis ahorros se agotaban en honorarios legales, experimentando la ansiedad de una posible destrucción profesional. El sistema solo funcionó porque tenía los recursos para contratar buenos abogados e investigadores, porque los profesionales médicos documentaron sus preocupaciones y porque Nathan finalmente eligió creer en la evidencia por encima de su esposa. Sin esos factores, Melanie podría haber tenido éxito en su esquema de fraude, dejándome destruida y a Sophie continuando sufriendo abusos. Esa realidad es aleccionadora, destacando cuántas personas enfrentan acusaciones falsas sin los recursos o el apoyo para defenderse eficazmente. Tuve suerte en muchos sentidos, aunque la experiencia fue devastadora. Otros en situaciones similares podrían no tener las mismas ventajas o resultados. Nathan a veces me pregunta si he perdonado a Melanie, y honestamente no sé cómo responder. El perdón implica liberar el resentimiento y desearle el bien a la persona, ninguna de las cuales describe con precisión mis sentimientos. Ya no me consume la ira, pero no le deseo lo mejor a Melanie ni espero su redención. Tomó decisiones calculadas para lastimar a su hija y destruir mi vida por una ganancia financiera. Esas decisiones revelaron su carácter de maneras que no pueden ser borradas por el tiempo o el castigo. He seguido adelante, he reconstruido mi vida y mis relaciones, y he encontrado la paz. Pero eso es diferente del perdón. Tal vez algunas acciones no merecen perdón, o tal vez no soy capaz de ese nivel de gracia. De cualquier manera, he dejado de preocuparme por lo que Melanie merece de mí emocionalmente. Ella es irrelevante para mi vida ahora, excepto como una historia con moraleja sobre confiar en las personas equivocadas y el daño que la desesperación financiera puede motivar. Sophie merecía una madre mejor que la que tuvo. Nathan merecía una esposa mejor que con la que se casó. Y yo merecía algo mejor que ver mi amor por mi sobrina usado como un arma en mi contra. Todos sobrevivimos, y eso tiene que ser suficiente. Gracias por ver hasta el final. Asegúrense de suscribirse y darle me gusta para no perderse la siguiente historia.